nuestro Padre Celestial, en estos momentos en los cuales iniciamos con la exposición de tu palabra, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar y sea de bendición conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Una vez más, mis amados hermanos y hermanas, en el inicio de nuestra meditación de hoy, día de reposo, doy una cordial bienvenida a todos cuantos en estos momentos están en nuestra sintonía o que posteriormente puedan también estar visualizando este tema para la honra y la gloria de nuestro Creador y Redentor. Anoche, por la gracia de nuestro Padre Celestial, estuvimos meditando acerca de ese tema titulado Todo listo para la imposición del nuevo orden mundial. Hacíamos referencia a la distribución del mundo en los 10 cuernos, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 13, verso 1 y 17 también, en el cual hacía referencia a los 10 cuernos que has visto, pero que aún no han recibido reino, pero que por un tiempo recibirán su poder y darán también su poder a la bestia, para que la bestia actúe juntamente con todo el mundo, aliado con la Iglesia Católica Apostólica Romana. Con ello, mi querido hermano y hermana, sin prejuicio, sin ser alarmista ni mucho menos, simplemente pretendiendo ser un atalaya en este tiempo del fin, alguien que pueda ser usado por nuestro Padre Celestial para dar un toque de atención en una sociedad y en un mundo cristiano y fariseo que duerme plácidamente el sueño de la muerte, viene la gran tribulación. Viene esa gran tribulación en la que la gran mayoría del mundo cristiano, judío, fariseo, raíces hebreas, desprecia porque no conoce la profecía, o quizá por esos cánticos de sirena que los dirigentes tanto usan para seguir adormeciendo a sus feligreses. En Mateo capítulo 24, en palabras que pronunció la misma majestad del cielo, en esas señales antes del fin, en el verso 21 nos dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Por lo tanto, hermano y hermana, a la luz de un escrito estamos entrando en ese inicio que nos va a llevar a esta gran tribulación que, en palabras del mismo Redentor, no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. En otras palabras, una gran tribulación muy diferente a todas las tribulaciones que hayamos podido tener desde los tiempos de Adán hasta ahora. Y eso es para meditar, hermano y hermana, es para pensar, es para postrarnos y poder clamar a nuestro Padre Celestial que nos pueda dar discernimiento para poder entender los tiempos que estamos viviendo y hacer los preparativos, tanto físicos, pero sobre todo espirituales, para poder soportar y vencer por su gracia a esa gran tribulación que se nos viene encima, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero. Y esa misma tribulación, en el último capítulo del libro de Daniel, en el capítulo 12, verso 7, nos dice también algo muy importante
relacionado con esta gran tribulación que, repito, el mundo en general, el cristianismo y todo lo que tiene que ver con raíces hebreas, por desconocimiento, por prejuicio, por presunción, vaya usted a saber, teniendo toda la escritura a nuestra mano, la gran mayoría desprecia las señales antes del fin, pensando en un milenio de paz, pensando en una prosperidad futura, pensando en un rapto, y cuando lamentablemente se den cuenta, estarán totalmente perdidos por haber seguido cánticos de sirena que adormecen al incauto. Y en ese capítulo 12 de Daniel, que lleva como título El tiempo del fin, en el verso 7, nos dice en su parte final, verso 7 del capítulo 12, en su parte final, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Cuando se acabe la dispersión, es decir, cuando el pueblo de Elohim haya sido perseguido en todo el mundo y hayan hecho lo que humanamente haya podido hacer un humano pecador para exterminar a esa secta aborrecida que no querrá adorar ni a la bestia ni a la imagen, y para ello debemos estar alejados de la ciudad, nunca dentro de la ciudad. Debemos estar alejados de la ciudad, debemos estar en el campo, y cuando llegue el momento de huir hacia donde el ángel de Yahweh nos pueda llevar, si realmente estamos vivos, mi querido hermano y hermana. Viene una guerra contra los santos a nivel mundial. Repito, viene una guerra contra los santos a nivel mundial. Y es evidente, hermano y hermana, que lamentablemente, repito muchas veces, por ese evangelio tan mal enseñado, unos y otros solamente piensan en paz y seguridad, piensan en un reino futuro de paz y de milenio, piensan en un rapto secreto, cuando la Escritura me indica todo lo contrario. Como estuvimos meditando en su momento, en Apocalipsis capítulo 13, versos 5 al 7, nos dice que esta primera bestia del capítulo 13 se le dio autoridad para actuar 42 meses. Tiempo del fin, 42 meses. 3 años y medio. 1260 días. ¿Casualidad? No. El mismo periodo de tiempo que Elías, el profeta, tuvo que huir por 3 años y medio porque Jezabel quería darle muerte. Hoy, la Jezabel moderna, la Iglesia Católica Apostólica Romana, empleará también todos sus recursos, todo su poder para perseguir a los Elías del tiempo del fin, lo mismo que hizo Jezabel con el primer Elías. Verso 6. Y abrió su boca en blasfemias contra Elohim para blasfemar de su nombre, de su morada y de los que moran en el cielo. Y escuchen ahora bien y leamos con discernimiento espiritual. Verso 7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es evidente, hermano y hermana, que
que sin sacar texto de su contexto, viene sobre el mundo entero y de una manera muy particular sobre los verdaderos hijos de Elohim, viene la última gran persecución, porque esa persecución tendrá como finalidad intentar dar muerte a todo hijo de Elohim si es que no se retracta de su fe. Así como pasó en la Inquisición anterior, ahora viene también esta última Inquisición, esta última persecución por 42 meses literales, repito, el mismo periodo de tiempo literal que Jezabel estuvo persiguiendo a Elías. El mismo tiempo. Y finalmente Elías fue arrebatado y los redimidos, los Elías del tiempo del fin, serán también arrebatados juntamente con los muertos en Yahshua resucitados para poder vivir junto al Padre y al Hijo por toda la eternidad. Viene, mi querido hermano y hermana, viene, y perdón que insista de nuevo, viene el nuevo orden mundial. Viene el fin de la libertad del ser humano en todos los sentidos. En todos los sentidos. Inclusive la libertad de expresión. La libertad de adorar. Viene el fin de la libertad para todo ser humano y de una manera concreta para todo aquel verdadero seguidor de Yahshua, en el cual tendremos que decidir a quién queremos adorar, a la bestia y a su imagen para gozar de paz y de seguridad, o seguir adorando al Rey en su hermosura y sufrir las terribles consecuencias que nos pueden esperar si realmente somos fieles. Viene, repito, la última Inquisición que decidirá nuestro destino eterno. Sí, hermano y hermana, lo que nuestros antepasados no tuvieron que sufrir, viene en esta última generación porque estamos ya viviendo en el tiempo del fin. Viene, repito, recalco, viene la persecución a los fieles hijos de Elohim. Y como antaño, habrá también mártires. Por lo tanto, no es cuestión de decir, bueno, Elohim va a proteger a su pueblo. También podía haber protegido a los mártires de antaño, y hubieron millones que dieron su vida al no aceptar las falsas enseñanzas de Roma. ¿Entendemos? Él protege, pero protege a su manera, protegiéndonos del dolor que pueda uno tener cuando es quemado, vivo en una hoguera. Esa es una forma de proteger del Elohim lleno de amor, que permite que sus hijos mueran aparentemente siendo quemados, pero el fiel no sufre daños como tampoco lo sufrieron los 3 hebreos que fueron lanzados en aquel horno de fuego puesto por Nabucodonosor con el único propósito de dar muerte a 3 que no quisieron rendirse, dar homenaje a la imagen que él había levantado. Viene además una gran hambruna sobre el mundo entero. Una gran hambruna. Yo he leído de cierta mujer muy influyente dentro del mundo de raíces hebreas que está llegando el momento de acopilar, es decir, de retener, de comprar alimentos para la gran hambruna que viene. Bueno, tendrías que comprar varios camiones de alimentos para poder almacenar y poder tener ahí sin que se corrompan.
Pero es evidente de que quien escribe esas cosas o que quien piensa eso no discierne espiritualmente y está hablando como una persona sin conocimiento de razón, porque cuando haya una gran hambruna y la gente se entere de que tú tienes alimentos en tu casa, ¿qué va a pasar? Van a venir a robarte tus alimentos. Y para poder almacenar para tantos días que va a venir de hambruna, es evidente que vas a tener que necesitar un gran espacio, no un metro cuadrado, un gran espacio cubierto totalmente para poder almacenar alimentos imperecederos. Y cuando la gente, tu vecino, se entere que tú tienes ahí en tu almacén alimentos, ¿qué crees que van a hacer ellos cuando el hambre va a ser a nivel mundial? ¿Crees que podrás comer tranquilamente mientras el vecino está sufriendo de hambre? ¿Qué te espera? La muerte. Porque el hambriento querrá comer, y si el hambriento quiere comer, se unirá con todos aquellos hambrientos que hayan a tu alrededor e irán a tu casa en busca de comida, y si tú no les das, posiblemente te corten el cuello porque ellos tienen hambre y tienen nenes pequeños para dar de comer. Y el gobierno los amparará, porque en este tiempo del fin todos los habitantes de la tierra estarán sometidos, influenciados por la presión de la Iglesia Católica y del mundo político y los medios de comunicación contra aquellos que no deseen aceptar la marca de la bestia. Viene, por lo tanto, la persecución contra los fieles hijos de Elohim. Repito, algunos serán mártires. Viene la gran hambruna, predicha también en las señales antes del fin, y el verdadero hijo de Elohim será aborrecido. El verdadero hijo de Elohim será aborrecido. Seremos denunciados si mantenemos nuestra lealtad. Seremos entregados por nuestra propia familia, tal como lo podemos leer en Mateo capítulo 24, versos 7 al 10, que te invito, hermano y hermana, para que podamos meditar y leer al respecto. Mateo 24, versos 7 al 10, dentro de ese contexto de señales antes del fin, nos dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, enfermedades, las hay, hambres, terremotos, yo diría inundaciones, huracanes, tornados, asesinatos, incendios en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Verso 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. La Escritura ahí me lo indica, hermano y hermana. El verdadero hijo de Elohim, desde los días de Adán y Eva, nunca vivieron en paz. Abel fue muerto, asesinado por su propio hermano. El verdadero hijo de Elohim ha vivido en este mundo sufriendo persecuciones, siendo aborrecidos, siendo perseguidos, siendo despreciados, inclusive los profetas de antaño. Isaías fue aserrado por la mitad por Manasés. A Jeremías se le conoce como el profeta de Olón, por todo lo que tuvo que sufrir como un verdadero hijo de Elohim, con un pueblo totalmente rebelde y apóstata. Pero hoy nos han enseñado un evangelio totalmente descafeinado, y lamentablemente
La gran mayoría del cristianismo y del fariseísmo hipócrita viven aparentemente una vida de paz y de seguridad. No hay persecución, no hay aborrecimiento por parte de nadie contra ellos. Viven en paz y seguridad, no dan el mensaje a ninguna parte. Son como los parásitos, solo chupan, 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 pero no dan. Ni siquiera dan la gratitud por aquello que puedan estar recibiendo. Son parásitos espirituales, hermano y hermana, que como vamos a ver a continuación, presumen, pero no son, como en realidad así nos lo indica la Escritura. Y os matarán. Sigue diciendo el verso 9. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. No te extraña, hermano y hermana, si un hermano carnal o un supuesto hermano en la fe en este tiempo del fin te delata, te entrega a las autoridades. No debe sorprendernos, la historia está llena de eso. Y la Biblia así me lo indica, porque está profetizado. Se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y el verso 11, que muchos no quieren escudriñar para ver quiénes son esos falsos profetas, nos advierte la misma majestad del cielo. Verso 11 de Mateo 24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. El falso profeta, búscalo en tu misma congregación. Búscalo en esa asamblea, en ese cuerpo de iglesia a la cual tú pertenezcas. No lo busques afuera. Búscalo en tu mismo ministerio. Búscalo en tu misma congregación, en tu misma asamblea. Búscalo, ahí están los falsos profetas. Pero para poder discernir quiénes son esos falsos profetas, yo debo seguir las indicaciones que me dijo nuestro amante, Creador y Redentor, tal como hallamos en Juan capítulo 5, verso 39. Pasaje que posiblemente usted sepa de memoria, ¿verdad? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si estuviéramos frente a frente, yo preguntaría, levante la mano todos aquellos que dicen o saben o sabían este pasaje de memoria, y posiblemente todos ustedes levantarían la mano, aprobando, diciendo, confirmando que ese pasaje lo conocían de memoria. Pero si ahora les vuelvo a preguntar, ¿conoce usted lo que dijo a continuación? ¿Sabe usted la majestad del cielo? ¿Qué dijo a continuación? Pero no queréis venir a mí para que tengáis vida. Mientras conocemos un pasaje popular, despreciamos el siguiente y no conocemos el texto porque nos hemos alejado de su contexto y hoy muchos presumen y no saben ni el ABC de la Escritura. Y cuando uno escudriña la Escritura, leemos por ejemplo en 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, lo siguiente. Toda la Escritura, de Génesis a Apocalipsis, es inspirada por Elohim, toda. No una parte de ella,
No lo que a mí me interesa lo acepto y lo que no me interesa lo echo fuera. No. Pablo, Shaul, está diciendo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Elohim, y cuando Shaul escribe esto, solamente tenían a su poder el Viejo Testamento, porque el Nuevo Testamento no había sido impreso todavía. Por lo tanto, Shaul está diciendo que de Génesis a Malaquías, toda la escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entendemos. Escudriñar la escritura, siguiendo el método de estudio que tenemos en Isaías capítulo 28, verso 10, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón sobre renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, es la forma correcta de estudiar la escritura para no sacar texto de su contexto y evitar ser engañados, porque toda la escritura, de Génesis a Malaquías, fue inspirada por Elohim y útil, ¿escuchó bien? Útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si no estudiamos la Escritura, no podemos ser personas útiles, no podremos redarguir, no podremos enseñar, no podremos corregir, no podemos ser maestros a nadie, porque no la conocemos. Y el conocimiento de la Escritura, el permitir que el verdadero Espíritu entre en nuestra vida, el Espíritu de Yeshua, y transforme nuestra vieja naturaleza carnal pecaminosa, es entonces cuando el hombre de Elohim ha permitido esa transformación, esa muerte al viejo hombre, y entonces es perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por sus frutos los conoceréis. ¿Entendemos? Y en el mismo libro, capítulo 4, verso 2, Shaul sigue diciéndole a Timoteo, y hoy a ti y a mí, a cada uno de nosotros, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. ¿Qué es lo que nos aconseja Shaul Pablo hoy? Lo mismo que a Timoteo, que prediques la palabra. Y para predicar la palabra, yo tengo que conocer la palabra para no ser de aquellos que manipulan, sacan el texto de su contexto para seguir engañados y convirtiéndose en engañadores que están engañando a los incautos. Prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es lo que deben hacer los verdaderos Elías en este tiempo del fin. Y lamentablemente, la gran mayoría de pastores, de ministros, de morés, de rabinos, son lobos rapaces disfrazados de cordero, lo mismo que la gran mayoría de dirigentes de ministerios totalmente independientes. Porque esa palabra que sirve para redarguir, para enseñar, para corregir, para instruir, para que tú y yo, como personas de Elohim,
seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. El mismo Saúl, en su carta a los Hebreos, en el capítulo 4, verso 12, dice: porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi querido hermano, eso es así. Cuando uno realmente escudriña la Escritura, con humildad, con oración, y permitimos que la Escritura sea nuestra guía, la Escritura nos moldea. El poder de Yeshua a través de la Escritura nos moldea cuando estudiamos la misma, y discierne nuestros pensamientos y nos dice: no pienses en eso que es pecado, no hagas eso que es pecado, no hagas eso porque vas en contra de la voluntad del Creador. Eso es lo que produce el verdadero espíritu, el verdadero ruach, cuando una persona humildemente estudia la Sagrada Escritura, medita en ella, y al meditar en ella, las palabras que uno medita, el mismo ruach, el mismo espíritu, nos reprende y nos exhorta para que seamos obedientes. ¿Entendemos, hermano y hermana? En Mateo capítulo 7, verso 15, hay una advertencia para cada uno de nosotros. Una advertencia que solo podrán discernir aquellos que realmente estudien la Sagrada Escritura, comparando pasaje con pasaje, para poder entender quiénes son esos falsos maestros, quiénes son esos falsos profetas, quiénes son esos falsos pastores, ministros, rabinos, morés, roés. Tienen título, pero nada más. Y la misma majestad del cielo, en Mateo capítulo 7, verso 15, teniendo en cuenta que la Escritura fue dejada para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo, es el pueblo hebreo quien tiene que escuchar y entender que dentro de ese mismo pueblo hebreo deben aparecer los falsos profetas. Pero lamentablemente ven al falso profeta en el cristianismo cuando no se dan cuenta que la Escritura fue dejada para ellos. Y la majestad del cielo, en palabras que hallamos en Mateo capítulo 7, verso 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Escuchó bien? Si la Biblia fue dejada al pueblo hebreo, yo debo ver dentro del pueblo hebreo, dentro del pueblo que dice ser el pueblo de Elohim, debo ver quiénes son los falsos profetas, porque todas las iglesias cristianas, todas ellas, han sido sometidas bajo los engaños y la presión de las falsas enseñanzas impuestas por Roma, pero el fariseísmo moderno piensa que por haber salido del cristianismo ya son parte del remanente y se olvidan que de entre ellos mismos, dentro de lo que es conocido el mundo hebreo, raíces hebreas, judaísmo, mesianismo, las dos casas de Israel, guardaos de los falsos profetas, porque de entre vosotros mismos aparecerán los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, rabinos aparentando lo que sea, morés aparentando, roés. No, yo estoy ahora enseñando la perspectiva hebrea, yo estoy ahora con raíces hebreas, ya salí del cristianismo.
pero no entendió ni el ABC de lo que es la Escritura. Lobos rapaces, falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y como mencioné antes, mi querido hermano y hermana, solamente cuando realmente estudiamos la Escritura, comparando pasaje con pasaje, comparando un texto de aquí, otro texto de allá, orando, meditando en lo que estamos analizando, es de la única manera posible en que usted, tú y yo podremos discernir quiénes son esos falsos profetas que vienen como de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces, agentes de Satanás, para engañar, si fuera posible, aún a los mismos escogidos. Y el apóstol Juan, el discípulo amado, en su primera carta, en el capítulo 4, versos 5 y 6, nos dice: ellos son del mundo. Por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Elohim. El que conoce a Elohim nos oye. El que no es de Elohim no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y esto es lo que marca la diferencia, aún dentro del mundo judío, fariseo, mesiánico de hoy día. Lo mismo que en cualquier religión. Nosotros somos de Elohim. El que conoce a Elohim, el que conoce la Escritura, el que tiene poder para discernir la realidad de lo que hallamos en ella, nos oye. Porque es un hijo de Elohim, nos oye, escucha la verdad, acepta la verdad porque es la verdad. Pero el que no es de Elohim no nos oye. No quiere saber nada de la verdad. Escucha, pero no quiere saber nada. Tiene una mente totalmente cerrada. Tiene una tranquera ahí en su mente que le impide conocer lo más elemental de la Escritura para poder salir del mundo que tanto ha absorbido la mente de muchos, y precisamente por ser del mundo no son de Elohim y no pueden escuchar ni entender la Escritura, porque Juan nos dice que nosotros somos de Elohim y el que conoce a Elohim nos oye. Si usted escucha este mensaje y lo acepta, usted es un hijo o una hija de Elohim. Si usted desprecia este mensaje, usted no oye y usted no es un hijo, no es una hija de Elohim. ¿Por qué? Porque su mente está todavía mezclada con el mundo, mezclada con las tradiciones, siguiendo a los falsos profetas que vienen a usted vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Y en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Dos espíritus solamente, dos clases de personas solamente, dos clases, no tres. El espíritu de verdad, el espíritu que proviene del mismo Hijo, el espíritu conocido como Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el otro consolador, el espíritu del mismo Hijo, el espíritu de verdad y el espíritu del error, el espíritu del tercer Dios, de una Trinidad que no existe, es lo que marca la diferencia. El mundo no quiere escuchar la verdad porque tienen el espíritu del error. El cristianismo no quiere escuchar la verdad porque tienen el mismo espíritu del error. El adventista del séptimo día
que presume ser su pueblo, no puede conocer la verdad, no puede discernir la verdad. ¿Por qué? Porque tiene el espíritu del error al estar adorando, al igual que el cristiano y el mundo, a un tercer Dios, y ese tercer Dios es el causante de imponer en el mundo el espíritu del error. Más claro agua, hermano y hermana. Siempre ha habido dos clases de personas y siempre ha habido solamente dos espíritus, dos simientes, dos espíritus. Simiente de la mujer, el espíritu del Hijo, simiente de Satanás, el carácter de Satanás, el espíritu de Satanás, el espíritu de verdad y el espíritu del error. Y en esto, Pablo, en su carta a los hermanos de Galacia, en el capítulo 1, versos 6 al 8, nos dice algo muy importante también. Estamos a la mitad del tema que tenía previsto darles y estamos ya a punto de concluir. Pero en Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 8, Pablo, dijo en aquel entonces y nos dice hoy, a ti, a usted y a mí: estoy maravillado. Gálatas capítulo 1, verso 6. Lleva como título: no hay otro evangelio. No hay otras buenas nuevas. Y usted debe meditar en que no hay otro evangelio, en que no hay otras buenas nuevas. Y por lo tanto, para que no haya otro evangelio, yo debo de vivir el mismo evangelio que vivió Pablo, que vivió Pedro, que vivieron los discípulos y que vivieron aquellas generaciones hasta que surgió el cuerno pequeño y pensarían cambiar los tiempos y la ley, e hizo que el mundo y el cristianismo siguieran las falsas enseñanzas de la Iglesia Católica Apostólica Romana. No hay otro evangelio puesto por los editores. Y en ese libro, los Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 8, nos dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Yeshua para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, está diciendo Pablo. No hay ningún otro evangelio. No hay ninguna otras buenas nuevas, hermanos. Solamente hay un evangelio. Solamente hay unas buenas nuevas. No que haya otro, sino que hay algunos, yo diría que hay millones de personas que hoy os perturban y quieren pervertir el evangelio de Yeshua. ¿Cuál era el evangelio de Yeshua? Perfecta obediencia a todos los mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel. Y no tan solamente hablo de 10 mandamientos, hablo también como mandamientos las fiestas solemnes de Yahweh, la correcta alimentación que se le dio al pueblo de Israel. Todo eso son leyes, son mandamientos. Y por lo tanto Saúl está diciendo, no que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Yeshua, y el evangelio de Yeshua fue perfecta obediencia a su Padre. Yo, si digo que soy creyente de Él, debo vivir el mismo evangelio que Él vivió, siendo obediente a todos los mandamientos que dio el Padre a través del Hijo, amándole y guardando sus mandamientos, Juan capítulo 14, verso 15, para que en esa condición de obediencia reciba el otro Consolador, el Espíritu de verdad. Si no hay obediencia
y el mundo creyente, juntamente con el mundo en general, están despreciando el verdadero evangelio de Yeshua al estar enseñando otro evangelio muy diferente al que vivieron los apóstoles, al que vivieron aquellos mártires del ayer. Entonces, las palabras de Saúl Pablo son también para ti que estás escuchando este mensaje, si estás enseñando, viviendo otro evangelio diferente. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Mi querido hermano y hermana, a la luz de la misma escritura, a la luz de un escrito está. Saúl guardaba toda la ley. Saúl guardaba el día de reposo bíblico. Así lo indica la escritura. Iba cada sábado, iba cada Shabbat a las sinagogas y enseñaba a judíos y a gentiles el plan de la salvación. Saúl guardaba las fiestas solemnes de Yahweh. Saúl se alimentaba correctamente para poder tener un cuerpo santo que pudiera estar presente la presencia en su interior del verdadero Espíritu. Y el mismo Saúl dice que si aún un ángel o un ángel del cielo viene a ti, a mí, viene a vosotros, presentando ahora un evangelio diferente, no hay ley que guardar, somos salvos por gracia, guardamos el domingo como día de resurrección de nuestro Creador y lo guardamos recordando que Él resucitó en un domingo. Eso es ser anatemas, porque ni siquiera Saúl, Pablo, 30 años después de la muerte y resurrección de su maestro, mencionó para nada el cambio de santidad del verdadero séptimo día de la semana, del Shabbat, del sábado, al primer día de la semana, día del venerado Señor Dios Sol, que así es la traducción de lo que es el domingo. Día del venerado Señor Dios Sol. ¿Entendemos, hermano y hermana? Concluyo la meditación de hoy. Me queda todavía una gran parte por desarrollar. Vamos a ver si vale la pena proseguir con este tema el próximo miércoles, o veremos qué es lo que nuestro Padre Celestial me permite preparar para entonces. Concluyo la reflexión de hoy por el tiempo que estamos ya de emisión. Gálatas, capítulo 4, verso 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. No me preocupa, hermano y hermana, si por presentar la verdad pierdo amigos y me convierto en enemigo de alguien. Ya estoy acostumbrado a ello. Hace 30 años, más o menos, un amigo, supuesto hermano en la fe, que comía con él todos los días, me trató de hijo del diablo por estar ahora enseñando lo que llamamos la Sagrada Escritura. Hace unos años, aquí, en la misma ciudad donde resido, General Roca, teniendo programas de radio, detrás de mí venía un pastor pentecostal que solamente dedicaba el espacio horario a reclamar fondos, a pedir dinero para pagar el programa. Nada de mensajes, era un reclamo constante: hace falta tanto dinero, hace falta tanto dinero, y tenía personas que le ayudaban, no estaba nunca solo. Sí, recaudaba el dinero, a los 15 días iba a Chile, allí estaba hasta final de mes, y regresaba otra vez acá, y volvía otra vez cada mes pidiendo lo mismo.
En una ocasión, cuando presenté claramente las buenas nuevas del plan de la salvación, cuando presenté con la Biblia en la mano que el sábado, el Sabbat, es el verdadero día de reposo bíblico y no el domingo, usó los mismos medios de comunicación en el programa que él estaba mencionando y dijo: Ernesto Farga es un hijo de Satanás, no le escuche, no le hagan caso. Nos llamó una hermana que siempre escuchaba nuestros programas y me lo dijo. Le llamé por teléfono a la radio. El que atendió la llamada le dice al hermano Farga que quiere hablar con usted. Dijo: yo no tengo por qué hablar con él. Él tiene su programa, que haga lo que quiera. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Estoy ya, no saturado, pero ya no me sorprende nada. Yo veo como los últimos 2 años, al estar compartiendo meditaciones y estos temas bíblicos en profundidad, algunos de los que antes me saludaban, ya ni me saludan. Les mandas un mensajito y algunos ni te contestan siquiera. No es mi problema, hermano y hermana, no es mi problema. Se cumplen las palabras. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Yo no me vendo por un plato de lentejas, hermano y hermana. Mi salvación cuesta mucho. Mi salvación costó la muerte del Inmaculado Hijo de Elohim, y no quiero ni por un momento despreciar ese amor, despreciar ese gran sacrificio para complacerme y atender a alguien a cambio de los panes y los peces. Para nada, hermano y hermana. La verdad es única. La verdad es tan impopular que Saúl, Pablo, repito, escribió a los hermanos de Gálatas, y si hoy estuviera con nosotros nos diría: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Gracias, Padre Celestial, porque me has dado discernimiento para poder desarrollar esta meditación. Todo está en tus manos, Padre, para que tú sigas dándome discernimiento para preparar y desarrollar los temas, que tú, Ruay, sigas sensibilizando cada corazón que posteriormente tú vas a motivar para que sigan estudiando este tema, y sea hecho todo conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, una vez más repito, muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía. Si nuestro Padre Celestial nos lo permite, el próximo miércoles por la noche a las 9 estaremos retomando nuestra programación con ustedes, y si usted así lo desea, puede seguir en nuestra sintonía. Hasta entonces, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, tengan un feliz y bendecido día de reposo para todos aquellos que guardan el día de reposo como hoy, día de Shabbat, es mi deseo y oración. Hasta entonces.